Ya estamos de regreso, comenzamos nueva hora de Actualidad en Infinita. Lo hacemos conversando aquí en Ahora es Cuando con Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Tania, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tania, una pregunta que puede parecer media obvia, pero dicha desde la unidad que tú y el fiscal Castillo encabezan, digamos. Es importante de conocer la respuesta. Tenemos puesto desde Venezuela en duda la existencia del Tren de Aragua. ¿Existe el Tren de Aragua en Chile? Nosotros como unidad especializada en crimen organizado ya llevamos un año de funcionamiento, e incluso antes de que esta existiera, cuando este tipo de apoyos a crimen organizado se hacían desde otra unidad especializada que era la ULDECO, hemos tenido antecedentes y hemos apoyado investigaciones respecto de sujetos que se autodenominan miembros del Tren de Aragua o de sujetos que quizás sin reconocer que pertenecen a esta organización. En las investigaciones hay antecedentes que policialmente se han identificado como personas que son miembros de esta organización. Y cómo se ha llegado a esas conclusiones, por ejemplo, yo puedo conversar del caso del Tren de Aragua que se investiga en la región de Tarapacá, que en su momento tuvo el artículo 19 del fiscal regional don Arancibia, que acaba de terminar su periodo, como fiscal regional. Y por qué respecto de ese caso me puedo referir en particular, porque es un caso que ya va a comenzar su etapa de juicio oral, las imputaciones son públicas, conocidas por todos, y ahí los antecedentes tanto del análisis que se hizo en la Fiscalía por los analistas de SACFI de Tarapacá, como por la Policía de Investigaciones, dan cuenta de sujetos que tienen vínculos con los líderes del Tren de Aragua que están actualmente en Venezuela, que fueron personas que en su tiempo estuvieron en la cárcel de Tocorón. Son personas que tienen, por ejemplo, tatuajes particulares que se distinguen como una identificación de miembros del grupo, conversaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, distintos antecedentes policiales que se han hecho públicos, desde la formalización, que dan cuenta de que son parte de esta organización y que hay vínculos, con gente incluso desde Venezuela. Y es una organización que sigue funcionando desde Venezuela y que ha extendido su funcionamiento en otras partes hasta donde han llegado estas personas que están ya identificadas o asociadas al Tren de Aragua. ¿El Tren de Aragua lo componen solo venezolanos o se van sumando nacionales de los otros países? ¿Hay chilenos que son miembros del Tren de Aragua? De los casos que nosotros conocemos como unidad, que son, los casos que hay a nivel nacional en distintas regiones, la verdad es que principalmente está compuesto por personas de nacionalidad venezolana. Ahora, antecedentes del Tren de Aragua en otros países de la región también hemos tenido posibilidad de conocer de cerca por reuniones tanto bilaterales como multilaterales con otros países de la región, y hay presencia del Tren de Aragua en Colombia, hay presencia del Tren de Aragua en Perú, investigaciones avanzadas, así como las nuestras, y en otros países también de la región, pero yo le diría que las más avanzadas en cuanto a investigaciones están en Chile, en Colombia y en Perú. Con las autoridades de esos países nos hemos comunicado, hemos visto patrones comunes, pero lo que no hemos observado a la fecha es que tengamos personas chilenas que señalen ser del Tren de Aragua o que señalan, sí, cuando quieren, extorsionar, amenazar y quizás usar un poco la marca, entre comillas. Porque eso sí pasa. Eso sí pasa mucho, pero que los miembros que nosotros tenemos identificados como miembros reales de la organización reconozcan a chilenos como parte de la organización, eso nosotros no lo tenemos en antecedentes de investigación a la fecha. Ya. Sí, chilenos que ocupan esta marca, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Ya. Lo que pasa es que es importante para despejar o para tener la contraargumentación y la respuesta de alguna manera a los dichos del canciller venezolano, ¿verdad? Porque visto con la evidencia que ustedes han ido acumulando, no cabe otra que desmentir las declaraciones del canciller. Nosotros con los antecedentes de las investigaciones sostenemos eso, lo hemos sostenido en los tribunales. Esta misma semana se está llevando a cabo una audiencia en Pozo Almonte bastante relevante respecto del Tren de Aragua 2. Nosotros tenemos separado así las investigaciones. ¿Por qué? Solamente para entender, ¿por qué lo tiene separado así como Tren de Aragua 2? Porque para organizar... ¿Cuántos vagones tiene este tren? Sí, claro. A la fecha públicos 3 de los que lleva Tarapacá, ¿ya?
el 1, que es el más conocido, donde están estos cabecillas que vivían en la quinta región, el Estrella, ¿cierto? Perfecto. El Sataná, todas estas personas que además han estado con todo esto otro situación en el Repas, que se conocieron en el verano, con Gendarmería. Eso es el 1. Ese es el ¿Ya? uno. Que va a empezar el juicio muy pronto, durante este primer semestre del año. ¿Cuántas personas son, perdón, ahí en ese juicio? Ahí tenemos aproximadamente 20 personas. ¿Hay preocupación de la manera en que se va a desarrollar ese juicio? Porque también hemos visto que surge esta inquietud del riesgo que representa, digamos, tener a esta cantidad de personas enfrentándose y trasladándolas a salas de audiencia, etcétera. ¿Hay alguna preocupación en ese sentido? Sí, pero nosotros tenemos mucha confianza que tanto el Poder Judicial como la Defensoría Penal Pública entienden también los riesgos que esto significa y que podamos llevar gran parte del juicio vía telemática. Perfecto. Que además la semana pasada se resolvió respecto del juicio de los gallegos, que va primero que el de TDA de Tarapacá, que Claro. los gallegos también tienen conexión, ¿cierto?, con el tren de Aragua. Y que había una gran preocupación por la cantidad de personas que estaban en el fondo enfrentando procesos por el caso de los gallegos. Claro. Y lo que podía implicar no tener que trasladarlos hasta ese lugar, Exacto. etcétera, considerando esta circular que se le hizo llegar a los funcionarios del Ministerio Público también. Exacto, y ahí, nosotros pedimos que se hiciera vía telemática. Esto fue aceptado por el Poder Judicial, es telemático parcial, digamos, ya presencial van a estar los jueces y los defensores en la sala del juicio, y telemático van a estar los acusados, ¿cierto?, y el personal de la Fiscalía. Ya, vuelvo entonces, definimos el Tren de Aragua 1 y hablemos del Tren Y de ahí Aragua 2. tenemos el 2 y tenemos el 3. Y tenemos el 3 ya. Que son casos que en estado procesal ya han sido investigaciones formalizadas, por eso me puedo referir a ellas. Y en esta semana lo que se está realizando es una reformalización, añadiendo algunos hechos que se pudieron investigar con posterioridad a la primera formalización. Por eso es tan importante también que el Ministerio Público pueda mantener las reformalizaciones sin cuestionamiento procesal, porque en el fondo cuando uno agota una investigación, hay 2 años, ¿cierto?, como plazo legal, uno puede encontrar otros antecedentes que no señaló el día 1 de las detenciones. Claro. Entonces necesita comunicar nuevamente Perfecto. esos hechos. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer una investigación 2 años si yo no puedo volver a comunicar los hechos por los que estoy investigando si es que encontré otros antecedentes nuevos, ¿cierto? Entonces lo que se está haciendo esta semana es la reformalización y en todas estas audiencias que son públicas, ¿cierto?, el Ministerio Público ha sostenido la existencia de la organización con los antecedentes que yo ya les mencioné, ¿cierto?, policiales, de análisis. Por lo tanto, para el Ministerio Público es una organización que existe, que está operando, tenemos casos vigentes. Ya. Déjame solamente volver sobre un punto que creo que viene relevante desde la perspectiva del trabajo que están realizando, porque sistemáticamente se sabe que se está monitoreando para saber si surgen amenazas en contra de funcionarios del Ministerio Público, de fiscales o incluso de jueces. El año pasado la PDI detectó unas, digámoslo así, conversaciones de miembros de los bogotanos, ¿no?, esta banda que es de colombianos, donde hablaban de asesinar incluso a jueces y fiscales. ¿Es una preocupación instalada para ustedes? ¿Sienten que está bien administrado hasta ahora desde el punto de vista de la seguridad? Desde la llegada de la administración del fiscal Valencia es una de las principales preocupaciones. De hecho, hay cambios importantes en la Fiscalía Nacional que no puedo detallar, obviamente, porque son De hecho, por favor, no lo hagan. medidas ¿no? de seguridad. Son medidas de seguridad, pero sí, es una preocupación muy, muy relevante para esta administración, lo que de todas maneras, en mi calidad de funcionaria, se agradece también. Perfecto. Estamos conversando con Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Tania, tenemos 2 casos súper contingentes, ¿verdad? Uno es el crimen del teniente Sánchez, ocurrió la noche del miércoles, y la otra son las revelaciones respecto del caso del crimen del teniente Ojeda, el teniente venezolano Ronald Ojeda, vinculado por la propia Fiscalía a un crimen probablemente hecho por encargo desde Venezuela y con participación activa del tren de Aragua. Esto es una cuestión que se desmarca en alguna medida de este patrón que me imagino ustedes ya han logrado configurar en la acción del tren de Aragua, y esa es una de las cuestiones que también argumenta el fiscal Barros cuando dice aquí no hay una extorsión, ¿verdad? O sea, ya se descartan las hipótesis de extorsión, se descarta la hipótesis de ajuste de cuenta, y más bien parece una construcción donde hay una colaboración de miembros del Tren de Aragua posible con eventualmente alguien que viene desde Venezuela para cometer el crimen.
¿Cuánto se sale de lo comillas común, de si es que podemos llamar común, de lo que ustedes han investigado y tienen hoy día como parte de la evidencia puesta sobre la mesa en materia de crimen organizado, el caso Ojeda? Bueno, el caso Ojeda, la verdad es que es un caso, como usted señala, que no es común dentro de los secuestros, que nosotros estamos, ¿cierto?, monitoreando como unidad especializada. Pero quiero también señalar ahí que tampoco los secuestros eran algo común, ¿ya? O sea, también tenemos que poner un énfasis en eso. Los secuestros para nosotros, ¿cierto?, sobre todo en contexto de crimen organizado, y aquí un poco señalar cuál es ese contexto para poder separarlo, ¿cierto? En Chile nosotros teníamos una baja tasa de secuestro en general, y esa baja tasa además estaba vinculada a secuestros que nosotros denominamos interpersonales, ¿cierto? La misma lógica del homicidio interpersonal, es decir, entre personas conocidas, exparejas, motivaciones de género y motivaciones de animadversión entre personas, por ejemplo, que se dedicaban a la venta de droga, y eso era nuestro espectro de secuestro hasta hace un tiempo atrás, ¿ya? Y empezó esto a variar, y lo que empezó a pasar es que empezamos a tener secuestros extorsivos, que son los que nosotros catalogamos como en contexto de crimen organizado, que son aquellos que finalmente son un negocio ilícito. O sea, yo secuestro para ganar plata, ¿ya? Es mi manera de ganar dinero. Entonces, si nosotros observamos el caso de Ojeda, es un caso especial, primero porque es un secuestro, ¿ya?, considerando lo que les acabo de decir, y segundo porque es un secuestro en el que no se le pidió un rescate a la familia ni a los amigos, ¿cierto? No estoy buscando dinero de forma inmediata, que es lo que en general se busca en este tipo de secuestro. Entonces, claro que no es, como me señalaba, de lo comunes, no lo es. Los secuestros no son comunes, cada vez son más frecuentes. Espero que no lleguemos a decir en 1 o 2 años más que es muy común que nos pase, pero además de los que nos pasan son o estos interpersonales o son los extorsivos, que quiero ganar un dinero en forma más o menos inmediata, ¿cierto? Y en este no pasó, o sea, los días de la búsqueda no habían llamadas extorsivas, según lo que el mismo fiscal Barros señaló, que es quien ha liderado esa investigación con el equipo ECO. Ahora, por lo mismo, ¿cuánto dificulta la resolución del caso el que el móvil aparentemente haya sido el que declaró el fiscal Barros? Las dificultades que tenga son las que vamos a tener que sobrellevar como fiscalía, o sea, y en general las investigaciones en que los imputados son personas extranjeras tienen muchas dificultades. Claro, hay países con los que fluye más rápido la información, por ejemplo, con Perú. Tenemos una relación muy fluida, con Colombia, nuestra unidad de Venezuela, coordinación internacional. Con Venezuela se le piden los antecedentes, es bastante más lenta la entrega de información que con otros países. ¿Existe devolución de información? Sí, se pide por oficio, los oficios se contestan, pero a veces los plazos son muy largos, bastante más largos que los que manejamos con otros países de la región. Ahora, en el caso Ojeda, además estaríamos esperando que extraditen a las 2 personas venezolanas que están en territorio venezolano, según dijo el fiscal Barros ayer. Claro, ahí yo creo que es importante precisar que con Venezuela hay un tratado de extradición, pero que tiene también la dificultad de que, como muchos otros tratados de extradición, no es que sea porque es específicamente con Venezuela, pero en muchos otros tratados de extradición pasa esto, que en el fondo los estados se reservan esta posibilidad de extraditar a sus nacionales, pero ahí tenemos que mirar, ¿cierto?, el principio del derecho internacional, audere adjudicare, o sea, que o extradita o juzga. Ya, o sea, los estados pueden no extraditar a sus nacionales en su territorio, pero tienen la obligación de juzgar. Ese es un principio, ¿cierto?, muy relevante dentro del derecho penal internacional. Ahora, en este caso, ustedes, y esta es una opinión que puede ser difícil de dar, a lo mejor eventualmente como Ministerio Público, pero me imagino que consideran importante la figura de un embajador chileno en Venezuela para justamente tratar de facilitar o conducir estos procesos desde allá. O
O sea, desde la labor del ¿Da lo Ministerio... mismo o no da lo mismo tener un embajador? No, digamos? claro que no. O sea, para la labor del Ministerio Público es muy importante tener la posibilidad, ¿cierto?, de obtener antecedentes desde todos los países, porque nosotros siempre nos vamos a encontrar con personas que estén involucradas en delitos que pueden ser de otros países, y si no tenemos relación con esos países, ¿cómo tenemos los antecedentes para poder trabajar? Y ahí nuestra unidad de cooperación internacional es la que se lleva todas esas dificultades. Ayer hubo declaraciones bien resonantes, en el fondo, a partir de las noticias del crimen del teniente Sánchez, y esta idea de, a raíz de la esta cara media burlona y esta cuestión media sonriente de uno de los detenidos, la idea, como dijo Eli Matei, de que se están riendo porque sabe que no les va a pasar nada. ¿Qué posibilidad hay de que no les pase nada efectivamente? O sea, en Chile... De que no van a pagar nada finalmente, Claro, eso es lo que están diciendo. Sí. Yo creo que en Chile hay un mito respecto de que la gente vaya o no vaya presa, ya, de la privación de libertad. Nosotros en Chile tenemos una cantidad de personas privadas de libertad muy alta. Desde la reforma procesal penal eso creció mucho, la población penal aumentó muchísimo, e incluso desde las modificaciones legales del año pasado, que implican que en ciertos delitos que tienen principio de ejecución fuera de Chile, por ejemplo el tráfico de droga internacional, ¿ya?, hay ciertos delitos que desde la ley 21.325, que es la ley de migración, no se puede realizar la expulsión en vez del cumplimiento de la condena efectiva en Chile. Quizás algunas personas que refirieron a ese tema referían a una situación anterior a la 21.325, que está vigente en Chile desde febrero del 2022. ¿Ya? Esa ley limita esa posibilidad en estos delitos con principio de ejecución fuera del país. Y por una razón obvia. O sea, si es un delito que la gente lo comienza a cometer en territorio fuera del territorio nacional, si yo la expulso en vez de que cumpla la condena, ¿qué es lo que va a pasar? La persona puede seguir operando nuevamente todas las veces que quiera, ¿cierto? Claro. Ya, eso cambió en febrero del 2022, la legislación no lo permite, entonces desde ese cambio incluso hay un aumento mayor de la población penal. Ahora, porque pero no población lo puedo en prisión hacer. Preventiva, pero en el fondo lo que se pone en duda es que esas personas vayan a ser condenadas y cumplan la cárcel por condena. Sí, a eso me refiero, justamente. Lo que limita la 21.325 es lo que se llamaba el canje penal, ese era en la jerga legal, ¿ya? Entonces, el canje penal era que la persona, ¿cierto?, se iba a su país en vez de cumplir la pena efectiva acá, una expulsión en vez de la pena efectiva. Claro, que no tenía ningún sentido porque en la práctica podía volver a ingresar después ilegalmente al mismo país donde había delinquido. O sea, el peor castigo que podía sufrir es que lo mandaran y además con pasaje pagado de vuelta a su país, digamos. Claro, ahora todo tiene grises, blancos, negros, Ya, o sea, por porque ahí la discusión es, ¿pero usted quiere llenar las cárceles acá? Con personas extranjeras que se dedican a estos negocios ilícitos y crimen organizado transnacional, porque la definición de crimen organizado transnacional es que estas estructuras comienzan su actividad en un lugar y los efectos están en otros países, ¿cierto? Entonces, es una discusión súper interesante como Estado. Ahora, ¿qué quiero finalmente? No, estoy de acuerdo. ¿Qué quiero y qué nos conviene? Lo que pasa es que ese debate también sobre que los que quedan en la cárcel podrían incluso seguir operando desde las cárceles a las bandas, da lo mismo si están en la cárcel, podría estar en Cúcuta y seguir operando igual la banda chilena, o sea, no importa dónde estén porque lo hacen vía celular. Si la pregunta es si no se corre el riesgo, claro, de que el castigo mayor a quien se le pilla delinquiendo siendo inmigrante es que se le expulse cuando puede volver a ingresar 2 días después, digamos, por un paso no habilitado y sigue delinquiendo en Chile. O sea, ese es un problema también. O sea, es cierto que está lleno de matices grises, que rico viernes. Me gusta. Ya. Sí, pero sí hay que señalar que el Poder Legislativo tomó la decisión finalmente vía 21.325, ¿cierto? Que no se puede expulsar sin cumplir la pena efectiva en ciertos delitos de gravedad que tienen ciertos principios de ejecución. Vamos al caso del carabinero Sánchez entonces, para entender un poquito por qué está equivocada esa visión de que se pueden matar de la risa porque no les va a pasar nada. Bueno, en el caso en particular tendríamos que mirar cuáles van a ser las imputaciones cuando termine la investigación. O sea, una situación que sucedió ayer, que hasta ayer, ¿cierto? Nosotros teníamos un homicidio, pero esto puede estar conectado quizás con otras cosas, no lo sé, no conozco yo a fondo la investigación, recién estamos en una situación bastante incipiente, ¿cierto?, de los hechos, pero
si nosotros como Ministerio Público logramos tener una investigación más robusta al respecto, y como se ha hecho en general respecto a las bandas internacionales, a nosotros nos han destacado también internacionalmente por el nivel de investigación con las organizaciones internacionales, nosotros podríamos llegar a terminar esto con una imputación que implique, por ejemplo, algunos de los delitos por los que no se puede expulsar en vez de cumplir la pena efectiva acá. Ajá. Es una posibilidad. También uno lo podría pedir, es algo que se puede debatir en un tribunal, ¿ya? Entonces, no es efectivo que esa persona sí o sí va a ser expulsada y no va a cumplir la pena acá, ¿ya? Tania, ¿me puedo salir un minuto del crimen organizado en esta dimensión? Para preguntarte tu opinión, porque tú además eres abogada con muchos estudios en el tema penal. Se armó una polémica a propósito del contenido de los chats del celular de Hermosilla. De hecho, hubo acciones judiciales en contra de la posibilidad de que el Ministerio Público siguiera indagando, presentada por un abogado. Fue descartada finalmente, se declaró admisible en su minuto, pero la Corte ayer terminó de desechar esa opción. Pero se armó un debate interesante, un debate que tiene que ver con transparencia, con derecho a la privacidad, con secreto profesional y con otras cuestiones. ¿Cuáles son los límites que se autoimpone de alguna manera el Ministerio Público también para esa indagación? Porque ahí, claro, alguien puede estar preocupado porque se metan en conversaciones privadas, puede haber un cierto morbo también asociado a eso, pero también está obviamente la opción de ir detectando delitos que se pueden por lo menos dibujar. De hecho, no hubiéramos sabido el caso de Sergio Muñoz probablemente si no hubiera habido esa posibilidad de meterse en el celular y sacar información de ello, ¿no? Sí, no es una investigación que nosotros, comunidad, estemos trabajando, entonces la verdad es que detalles respecto de eso yo no podría entregar, pero sí respecto de la temática, entiendo cuál es el tema. Las incautaciones y las revisiones de los teléfonos celulares se hacen todas con autorización judicial. Ajá. Eso es lo primero que uno debiera tener presente antes de entrar al debate, ¿ya? Y para que uno pueda obtener esa autorización judicial, uno tiene que entregar antecedentes serios a un tribunal que resuelve que finalmente ese derecho a la privacidad que todos tenemos va a tener una restricción. O una excepción en ese caso en particular porque la persona respecto de la que se pidió poder ingresar a sus conversaciones de celular está siendo investigada por un delito. Pero acá el tema son los terceros, el que no es imputado, ¿cierto? Ese es el debate en ese caso en particular. Y entonces, claro, ese es el riesgo de esas autorizaciones y lo tiene siempre y en todos los casos. Este fue mediático porque hay abogados comprometidos que pusieron recursos, ante la Corte que finalmente no prosperaron, pero eso pasa en todos los casos en los que usted incauta y revisa un celular. Tiene conversaciones con muchas personas. El Código Procesal Penal además regula el hallazgo casual. ¿Ya? Quiere decir que si yo estoy revisando un teléfono, revisando una casa, vestimenta, un vehículo, un computador, y encuentro antecedentes de la comisión de otros delitos, por ejemplo, estamos en la obligación como Ministerio Público de abrir investigación. Ajá. Entonces, está todo absolutamente regulado, la esfera de la privacidad, cuando entra el proceso penal, nadie tiene nada que temer si no ha hecho algo. Dicho en corto. Más allá de que uno no quisiera, que se revelen sus conversaciones, es un riesgo que existe en una sociedad con un proceso penal establecido democráticamente. Entonces, son las reglas del juego, diría yo. De acuerdo. Muy bien, pues conversación interesante desde el punto de vista de un gran tema que nos preocupa a todos los chilenos. Muchísimas gracias, Tania, por estar esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.